Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Ignacio Luber, estudiante de Psicología de segundo año en la Universidad UNIAC. Y bueno, hoy día voy a hablar acerca de uno de los temas más relevantes en la contingencia de nuestro país, que es la desigualdad en la educación. Y bueno, voy a profundizar específicamente en la Ley de Inclusión Escolar, creada en 2015, que también es conocida como la Ley 20.845. Y bueno, como todos saben, la educación en Chile ha sido objeto de intensos debates, reformas a lo largo de los años, pero a pesar de todo este esfuerzo, hemos visto que esta desigualdad ha persistido y que, bueno, ha afectado y sigue afectando a miles de estudiantes. Entonces, creo que es importante poder analizarla y ver en qué podemos mejorar para que esto ya no siga existiendo. Bueno, esta desigualdad se ha manifestado de muchas formas. Bueno, una de ellas ha sido el acceso desigual a recursos educativos, en las disparidades que se han mostrado en los rendimientos académicos, que más adelante hablaré más de ello, y bueno, las oportunidades limitadas que tienen los estudiantes que vienen de estatus socioeconómicos más bajos. Bueno, como ya dije anteriormente, en este podcast mi idea es explorar detalles de los diversos aspectos de la ley de la inclusión escolar y cómo ha impactado o si es que ha impactado en la reducción de la desigualdad educativa. También analizaré los desafíos que enfrenta la implementación de esta, qué avances se ha logrado y en qué áreas se necesita mejorar esta ley en cómo ha impactado. Bueno, también discutiremos cómo esta ley se ha insertado en el marco más amplio de las políticas hoy día en Chile y compararemos los efectos que ha tenido con otras iniciativas similares a nivel internacional. Y bueno, para ir en más detalle en esta discusión, presentaré estudios y estadísticas relevantes que han ilustrado el estado actual de la desigualdad educativa en Chile y cómo la ley de inclusión escolar influye en estos indicadores. Y bueno, también propondré estrategias y recomendaciones para fortalecer la implementación de esta ley y bueno, para asegurar que realmente contribuya a una educación más inclusiva y equitativa para todos los estudiantes. Y bueno, yo les pido que me acompañen en este recorrido eh, porque considero que este es uno de los temas más cruciales para el futuro de nuestro país. Así que mi idea es que este podcast no solo informe, sino que también inspire a la reflexión y que actuemos todos juntos en favor de una educación que promueva la justicia y la igualdad de las oportunidades para todos. Bueno, primero me gustaría definir qué es la segregación escolar y la desigualdad educativa. Y bueno, la segregación escolar se refiere a que existe una separación de los estudiantes en las distintas escuelas o establecimientos educativos y que éstas se basan en características como el nivel socioeconómico, el rendimiento académico, la etnia o necesidades especiales. Y bueno, si esta segregación escolar perpetúa en el tiempo, puede aumentar la desigualdad educativa, que bueno, como ya había mencionado antes, se manifiesta en disparidades en el acceso a los recursos educativos, una calidad de enseñanza menor por el nivel socioeconómico en el que te encuentras y bueno, eso también trasciende a menores oportunidades de aprendizaje. Y bueno, para ponerlo en un contexto más, o sea, en el contexto de nuestro país, eh, nosotros hemos visto que históricamente a nuestro país se ha caracterizado por una desigualdad, no solo educativa, sino a nivel económica. Y bueno, llevándolo al punto de la educación, pues hemos visto que hay una gran diferencia entre si tú estás en un colegio público, uno privado, uno subvencionado.
Esto se muestra en, por ejemplo, una menor calidad en la educación, si es que yo me encuentro en un colegio público o privado. Em, También se ha visto que hay diferencias en los resultados académicos según si estás en un colegio público o privado. Y bueno, esto ha afectado principalmente a las personas de bajos recursos, evidentemente. Por ejemplo, ya hablando más de datos duros, em, han habido diversos estudios y datos que ha mostrado el Ministerio de Educación de Chile que ha evidenciado esto, que el tema de que si las escuelas donde existen menos recursos, evidentemente van a tener menores resultados. Esto ya sea en el CIMSE o en la PSU. O sea que no es algo que solo se piense, sino que estadísticamente está demostrado. Bueno, y ahora me gustaría, en, en relación a la ley, hablar de unas teorías que me parecen relevantes para entender la importancia de la igualdad en la educación. Y bueno, quiero partir hablando acerca de la teoría de la justicia social, la cual fue elaborada por John Rawls en su obra La teoría de la justicia. Y bueno, esta ley nos habla de que una sociedad justa es aquella que puede garantizar una equidad y igualdad en la distribución de recursos y oportunidades. Ya hablando al nivel de educación, nos dice que todos los estudiantes deberían tener igual acceso a una educación de calidad, sin importar su contexto socioeconómico. Y bueno, por lo que analizaremos más adelante, la idea es como tener en cuenta estos principios de esta teoría y ver si se están llevando realmente a cabo en esta ley. Así que bueno, más adelante cuando analicemos más a detalle la ley, eh, responderemos a esa pregunta. Y bueno, la otra teoría que me gustaría mencionar es la teoría de la producción social de, de Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron. Y bueno, esta teoría nos habla de cómo el sistema educativo perpetúa las desigualdades sociales. O sea que si en un país existen desigualdades económicas, estas se van a ver reflejadas sí o sí en la educación y al ver esta diferencia de la educación va a hacer que el ciclo se repita, o sea que por tú tener menos recursos y tener una educación de menor calidad, se va a perpetuar esta desigualdad, porque al tú tener una educación de menor calidad, probablemente no vas a poder como, o vas a tener menos posibilidades de acceder a mejores recursos, por lo que al existir una desigualdad en lo económico va a sí o sí existir una en la educación y bueno, esta desigualdad en la educación va a seguir reproduciendo lo mismo. Así que, bueno, me parecía importante tocar esta teoría para ver la relevancia que tiene que exista desigualdad en la educación y cómo se reproducen no solamente en ese ámbito, sino que afecta a todos los ámbitos que existen en la sociedad. Y bueno, ahora nos vamos a meter de lleno con lo que es el análisis de la ley de inclusión escolar. Así que bueno, lo primero es cuáles son los objetivos de esta ley. Bueno, lo que buscaba esta ley originalmente era eliminar la discriminación y promover una equidad en el sistema educativo chileno. Estos serían en distintos objetivos. El primer objetivo sería, o sea, era eliminar la selección arbitraria. ¿En, ¿En qué consiste la eliminación de la selección arbitraria? Eliminar simplemente cualquier tipo de discriminación en la selección de estudiantes en un establecimiento académico, ya sea por la situación económica, por la religión o cualquier otra característica que pueda ser considerada discriminación.
Y bueno, lo que se busca con este objetivo es asegurar la igualdad de oportunidades en los estudiantes. El segundo objetivo de esta ley era la gratuidad progresiva, que lo que consistía era una implementación gradual de la gratuidad en la educación subvencionada, eliminando el financiamiento compartido obligatorio. Esto lo que pretende es reducir las barreras económicas que impiden el acceso a una educación de calidad para estudiantes de familias de bajo ingreso. El objetivo número 3 es la equidad y calidad educativa. Lo que buscaba esta ley era promover la mejora continua de la calidad educativa y con especial atención a los colegios con estudiantes que tengan contextos vulnerables. Esto se haría con mecanismos de apoyo y supervisión para asegurar que todos los estudiantes alcancen los estándares educativos definidos. Bueno, y el cuarto objetivo es la inclusión y la diversidad, que, bueno, como lo dice el nombre, es la búsqueda de la inclusión de estudiantes que tengan necesidades especiales, ya sea por discapacidad cultural o socioeconómica. Y bueno, lo que busca es promover un entorno educativo inclusivo y respetuoso a la diversidad. Y bueno, de lo que pude analizar de esta ley, em, vi varios aspectos claves de esta. El primero sería la prohibición mixta, que consiste en que esta ley o sea, sigue manteniendo la existencia de diferentes tipos de establecimientos educativos, tales como los públicos, los municipales, los particulares subvencionados. Em, pero, o sea, van a seguir teniendo la libertad de llevar a cabo su propio proyecto, pero tienen que alinearse con los principios de inclusión y no discriminación establecidos por la ley. Así como dando un ejemplo para entender este punto, por ejemplo, un colegio particular subvencionado que anteriormente podía elegir a sus estudiantes en base a exámenes académicos y cobrar un copago mensual a las familias, ahora tiene que admitir a cualquier estudiante que postule, independientemente de su rendimiento académico previo, y no pueden cobrar copagos. Bueno, el segundo punto que destaqué sería el fin del copago, que es que la ley elimina gradualmente el cobro de mensualidades, o sea, el copago, en los colegios que reciben subvención estatal. Para el año 2017 se eliminó el copago en el 93% de estos colegios. Y bueno, con esto el Estado incrementará su financiamiento para compensar los ingresos que los colegios dejarán de percibir por concepto de copago. Ya, dándolo como un ejemplo para que se entienda, antes de esta ley, una familia podía tener, por ejemplo, que pagar una mensualidad de 50.000 pesos chilenos para que su hijo asistiera a un colegio particular subvencionado. Y bueno, con la implementación de esta ley, esa misma familia ya no tiene que pagar esa mensualidad, ya que el Estado se va a encargar de cubrir esos costos educativos. El punto 3 que destaqué sería el fin de la selección arbitraria, que consiste en que todos los colegios tienen que admitir a cualquier estudiante que postule, sin discriminar por aspectos socioeconómicos, religiosos, académicos y entre otros. Y bueno, lo que se implementa es un sistema centralizado de postulación para que las admisiones sean transparentes y justas. Por ejemplo, antes los colegios podían rechazar a estudiantes por no cumplir ciertos criterios socioeconómicos o por no haber tenido buenas notas en su pasado. Y, y ahora eso ya no es así. A excepción de colegios que tengan proyectos educativos especializados, como los que están enfocados en arte, deportes, de alta exigencia académica, que en esos colegios se pueden seleccionar hasta el 30% de sus estudiantes de séptimo básico en adelante, siempre que cuenten con la autorización del Ministerio de Educación. Por ejemplo, no sé, un liceo emblemático que tenga un enfoque en educación artística para poder elegir al 30% de sus estudiantes en base a talento artístico.
Otro punto que considero importante es la no discriminación y expulsión, eh, que consiste en que no se admite ninguna discriminación en cualquier colegio, aunque sea privado, estatal, lo que sea, no se puede hacer ningún tipo de discriminación, ya sea por el nivel socioeconómico, la religión, etcétera. Y bueno, y además de esto, se establecieron nuevas restricciones a las expulsiones para así intentar evitar la segregación. Un ejemplo de estos casos sería que, por ejemplo, un alumno o una alumna que haya quedado embarazada o cualquier motivo que antes podía ser expulsado por eso, ahora ya se restringe eso. Bueno, y ahora voy a destacar artículos, los artículos más relevantes que encontré dentro del análisis de esta ley. Y bueno, en el artículo 1 la letra D, que es la equidad del sistema educativo. Bueno, este artículo nos habla de que se asegura que todos los estudiantes tengan la misma oportunidad de recibir una educación de calidad, con especial atención a aquellos que requieren apoyo especial. Eh, Así como llevándolo a la vida real, un ejemplo sería que, por ejemplo, exista un colegio que cree programas para estudiantes con discapacidades, ya sea proporcionando acceso a recursos como silla de ruedas, rampas, material didáctico específicamente para personas con discapacidades. Em, Otro ejemplo sería un refuerzo académico especial para estudiantes con dificultades, clases de refuerzo gratuitas, profesores que trabajen específicamente para los alumnos que tengan más dificultades. Otro ejemplo serían becas, ayudas económicas, etcétera. Bueno, bueno, de este mismo artículo destaqué la letra E, que es la integración e inclusión. Y lo que trata esto es que el sistema educativo tiene que eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes, promoviendo la inclusión. Un ejemplo de esto sería políticas anti-bullying, que existan protocolos claros para manejar estas denuncias y poder apoyar a los alumnos que estén en esta situación problemática. O también crear talleres de sensibilización acerca del bullying, etc. Eh, También otro punto, o sea, cómo se podría ejemplificar esta integración e inclusión sería la diversidad cultural en el aula, donde se organicen, no sé, por ejemplo, eventos multiculturales y que los alumnos puedan aprender de diferentes culturas y tradiciones. Así que se programa la tolerancia y el respeto mutuo, algo que ha estado muy en deuda hoy en día con el tema de los inmigrantes. Em, Dentro de esto mismo estaría también la admisión inclusiva, o sea, que antes los colegios, em, no sé, por ejemplo, podían seleccionar a alumnos solamente por su situación, o sea, sus antecedentes socioeconómicos. Ahora se garantiza que exista una mezcla de heterogénea en la aula, o sea, que no porque tengas plata o no plata no puedas entrar a un colegio. Y el último, dentro de los artículos, el último que me gustaría destacar sería el artículo 4, que nos habla de los derechos y deberes. Y que, bueno, este artículo lo que establece es que la educación tiene que ser un derecho para todas las personas y que el Estado tiene el deber de asegurar que existe una educación inclusiva y de calidad para todos los estudiantes. ¿Cómo podríamos ejemplificar esto? Sería, por ejemplo, que exista acceso a la educación para estudiantes con necesidades especiales, em, una garantía de gratuidad en la educación para personas que se encuentren con familias de bajos ingresos. Ahora, por ejemplo, en un colegio particular subvencionado, ahora ya no tienen que pagar nada. Em,
Otro ejemplo es la capacitación docente, y es que el Estado tiene que capacitar, o sea, ofrecer programas de capacitación continua para los temas que refieren a la educación inclusiva, y para de esta forma que los profesores estén preparados para tener ese enfoque específico, y que puedan transmitir eso a sus alumnos. Bueno, y ahora hablando en cómo ha evolucionado esta ley en nuestro país, em, podemos ver que desde la promulgación en 2015, esta ley efectivamente ha tenido un impacto significativo en la estructura del sistema educativo chileno. Y sí se han observado avances en la reducción de prácticas discriminatorias y en la promoción de una mayor equidad en el acceso a la educación. Por ejemplo, en los colegios subvencionados, o sea, uno de los fines de la ley era que ya no existieran colegios subvencionados con fines de lucros, y esto sí se logró, ya que existen medidas drásticas si es que se ve que hay fines de lucro, lo que significa el corte de- del dinero para estos establecimientos, por lo que la mayoría lo cumplió. Mm, Respecto al paso a la gratuidad, hay un dato que compara el directorio de establecimientos del año 2017 con el año 2022, y se encontró que el 87% de los establecimientos eran gratuitos en el 2017, y el 2022 ha crecido este porcentaje al 93%, por lo que vemos que por este lado también se cumple. Otro dato importante es el gasto público, que se ha incrementado enormemente para el aporte para la gratuidad. Y bueno, desde el 2016 al 2022 se pasó de un 34% a un 282%, por lo que podemos ver que por este lado también se ha cumplido enormemente. Pero bueno, o sea, podemos ver que esta ley sí ha tenido un impacto y sí ha ayudado a que mejore o sea, se acerque un poco más a la igualdad de la educación, pero no ha dado la solución en concreto. O sea, todavía es evidente la desigualdad que existe en la educación, ya sea esto indiciándose en los resultados de personas que tengan acceso a educación privada o pública, por lo que podemos ver que esta ley, si bien es cierto, ha ayudado, todavía necesita ser perfeccionada, y que pueda tener un impacto mayor, aún mayor en lo que es em, la igualdad en la educación. Para reforzar lo que estoy contando anteriormente, voy a decir algunos datos que nos muestran que la desigualdad todavía es persistente y sigue siendo un problema grave en nuestro país. Por ejemplo, tenemos que, por ejemplo, el ingreso del 10% más rico de la población es 26 veces más alto que el del más pobre. O sea, eso ya hablando a nivel económico, pero que, como lo que decíamos antes del ciclo de la desigualdad de educación, en cómo va a implicar en tu situación económica. Em, Otro dato es que en Chile un 10% de los estudiantes abandona sus estudios, y 8 de cada 10 lo hace por causa de la pobreza. O sea que todavía sigue influyendo harto como tu situación económica en cómo va a ser tu educación. Em, Hasta el año 2020 en Chile había más de 186.000 niños, niñas y niños jóvenes entre 5 y 21 años que abandonaban el sistema escolar. O sea que podemos ver que la educación todavía no llega a, a que todas las personas puedan tener una educación de calidad y sostenida en el tiempo. Interesante es que los estudiantes de octavo grado en Chile que fueron acosados o acosadores víctimas tuvieron un peor promedio en la escuela. O sea que también es algo que no se ha podido dar solución, el tema del bullying. Bueno, esos serían los datos, y
que nos pueden evidenciar que todavía la educación es un problema importante en nuestro país.